a este conversatorio súper interesante. Yo soy Aura Violeta, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre el tema de la RG 49 de este año vigente. Así es que les doy a todos, a todas la bienvenida. Están nuestras profes, la licenciada Ana León, abogada Elsie Reyes, bienvenida Cintia, bienvenida Guadalupe, bienvenida Mirta, bienvenida Neusa Lima, bienvenida Silvia Zamudio. Estamos felices de que nos acompañen esta información súper interesante e indispensable para la carrera del contador. Y hoy les toca a las profes darnos toda la información de primera mano. Y estén muy atentas porque van a compartir material ya que les va a ayudar bastante en su gestión también. Así es que, profe Ana, todo tuyo el micrófono. Adelante. Muy buenas noches, bienvenida a todas, bienvenida también a vos, Aura, gracias por acompañarnos hoy, a la abogada Elsie Reyes, gracias por la disponibilidad, por hacer disponible tu tiempo para nosotras hoy. Bueno, hoy estaremos desarrollando uno de los temas más sensibles dentro de lo que es la fiscalización de la DENIT, la trazabilidad de las utilidades, referente a la resolución general que ya mencionó la profe Aura, que es la 49 de la DENIT. Le paso la palabra a la compañera Elsie para que nos dé también la bienvenida a todos y continuamos. Buenas noches a todos. Antes que nada, este conversatorio surgió no solamente para hablar de contabilidad, sino vamos a hablar de un tema un poquito más delicado, que es la resolución 49/26, de cómo justificar ante la DENIT el recorrido completo de todas las utilidades que se generan dentro de una empresa. Entonces es muy importante tener en cuenta que estamos en las épocas de balance y entender el alcance de la resolución y por sobre todas las cosas como contadores, además de manejar los conceptos contables y tributarios, darle un enfoque legal societario, que es lo que busca identificar esta resolución. Entonces es muy importante, como siempre digo, y como está abierto el conversatorio, tener la trazabilidad de nuestros números. Bueno, en cuanto a la resolución general, cambió completamente lo que es nuestra forma de las empresas, de mirar un poco nuestras empresas, ¿verdad? Que deben justificar sus utilidades y sus distribuciones hoy expuesta por la resolución general, ¿verdad? Antes bastaba con presentar el estado financiero. Actualmente la DENI nos exige un poco más con esta resolución que seamos coherentes entre qué es lo que llevamos en cuenta, los estados financieros, las notas de los estados financieros, acta societaria y también las declaraciones de las utilidades que tengan las empresas. Es decir, que ya no alcanza con solo documentarnos con números expuestos en nuestros balances, sino ahora debemos de demostrar también el recorrido que tuvimos para llegar a esas utilidades. Referente a esto, quería complementar a lo expuesto con Ana en una explicación sencilla como contadores en números y luego ir a lo que es la parte legal. Si nos imaginamos una empresa que obtuvo 2.000 millones de guaraníes de una utilidad acumulada, la misma no tiene un acta clara, no documentó sus reservas, el mismo IDU no coincide y las notas dicen totalmente otra situación. Entonces la DENIT justamente para eso estableció esta resolución, para que podamos justificar ante ellos, no solamente con los medios contables y tributarios, sino establecer y conocer la trazabilidad de las notas, las actas y luego la declaración del IDU. Esta resolución vino a complementar la resolución 49 inicial, en donde estaban todos los anexos de los estados financieros que hoy presentamos de manera obligatoria
Y la resolución 49/26 lo que establece es que le desglosemos. Debemos, como dicen las notas, es nuestro balance comentado o el balance hablado. Y el mismo tiene que ser consistente. Entonces es muy importante tener nuestras hojas de trabajo, desarrollar y tener el sustento y la trazabilidad del origen de esas utilidades. ¿Qué está pasando actualmente? En la mayoría de los balances dejamos expuestos los resultados acumulados. Entonces, ¿quién es el culpable siempre? El contador. El abogado no preparó el acta porque no está en comunicación con el contador, porque tenemos que tener en cuenta que toda la parte legal societaria, si bien somos contadores, existe una rama del derecho, que es el derecho corporativo societario, que se encarga de realizar toda la documentación. Entonces, ahora tenemos, además de tener los conocimientos, recurrir y conocer las actas, verificar los estatutos de la sociedad, hacer un trabajo en conjunto, en equipo y de paso también jerarquizar nuestra profesión. O sea, como contadores vamos a trabajar con el abogado, vamos a trabajar con la tesorería para el pago de los dividendos y dejamos a la sociedad blindada con su origen de fondos, que es lo que generalmente van a empezar a controlar. Tenemos que tener en cuenta que esta resolución ya es obligatoria para el periodo 2025. Entonces, ya aplica a la presentación de los estados financieros que tenemos ahora vencimiento en el mes de junio y que tenemos que trabajar a la par y que tienen que coincidir con el IDU que vamos a presentar también en el mes de junio. O sea que todo el resultado contable que va a distribuirse tiene que ser trazable. Bueno, yo ahí me pregunto, ¿la empresa puede demostrar documentalmente cómo generó, cómo acumuló, cómo reservó y cómo distribuyó esas utilidades? Y ahí vamos a hacer los puntos claves que menciona acá la abogada para nosotros, que son, muchas empresas tienen utilidades registradas contablemente, pero las notas no coinciden muchas veces con el estado financiero. Las actas están incompletas, no se exponen de la manera que hoy nos requiere esta resolución y las reservas no tienen el respaldo de sustento de lo que hoy exponemos nosotros en esta nota como para sustentar las reservas y las acumulaciones que tenemos en nuestro estado financiero. Y el IDU que declara no coincide con las utilidades a presentar o a ser distribuidas. Bueno, la DENIT ya no analiza hoy las declaraciones juradas solamente, sino actualmente son los cruces integrales que vamos a tener en cuenta entre los balances, el estado financiero, las notas contables y también actas a las asambleas. Como nos indica acá nuestra compañera Elsie, vamos a avanzar un poquito más. Quería, antes de avanzar, ver si algunas personas tienen alguna consulta, porque este conversatorio está preparado para eso, para ir estableciendo dudas, hacer un feedback entre preguntas y respuestas, que tengan situaciones con referencia a la reglamentación, porque debemos tener en cuenta que esta resolución es una resolución práctica, en la cual haciendo, verificando las documentaciones, nos vamos a dar cuenta si realmente cumplimos con todos los requerimientos. Lo que siempre sostengo es que el corazón de la RG 49 es el flujo. ¿Qué sería para nosotros el flujo? El flujo y la trazabilidad de los resultados. ¿Qué tengo como resultado del ejercicio? ¿Cuál es mi resultado acumulado? ¿Mis ajustes? ¿Mi distribución? Queda abierta la sala, alguna consulta si tengan. Si se nos escucha bien también, por favor, si pueden mencionarnos cualquier cosa, pueden alzar la manito y verificamos otra vez, por favor. Vamos a leer. A ver. Hola, buenas noches. Gladys, ¿y cómo están? ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo están? Yo tengo muchísimas dudas.
Con respecto al tema utilidades, porque tengo clientes y clientes. Bueno, hay veces que los clientes nos suelen retirar nomás utilidades sin tener estado de resultado. O sea, retiran y sería como presunción. En ese caso, ¿cómo se expone eso en las notas? ¿Verdad? Porque eso no va a ir de acuerdo a los resultados. Ese es por un lado. Y por otro lado, cuando son, por ejemplo, por presunciones, porque en ese caso el IDU no va a coincidir luego con los resultados, ¿verdad? Y hay veces también hay casos de que retiran de más y no tienen en cuenta el descuento del IVA. Entonces hay que hacer tipo un cálculo superior en el momento de hacer la retención como para que quede que lo que retiró es lo que efectivamente quitó y figura en la retención. Entonces esos cruces, ¿cómo es? O sea, ¿cómo debería, o sea, cómo se debería exponer? Porque hay veces, normalmente los clientes hacen nomás. Después nomás nosotros ya tenemos que solucionar el problema, ¿verdad? Que es una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo exponemos eso? Hay incluso también reservas que ellos ponen nomás así como reserva y esa siempre fue mi duda. Esa reserva que está ahí acumulada, no siempre, ¿cómo se demuestra en dónde se fue esa reserva? Si se fue a mercadería, si se fue a pagar deudas, o eso no es necesario demostrar. Esa es mi mayor duda en cuanto a lo que son reservas facultativas. Bueno, para complementar un poquito, Gladys, son varias consultas, pero justamente para eso es la clase. Tenemos Exacto. que tener en cuenta que la RG 49/26 y la RG 49 correspondiente al año 2004 establecía un contenido en la cual debíamos elaborar las notas de 10 puntos que eran obligatorios y que lo siguen siendo. Esta resolución 49 que vino a plantear que debemos agregar lo que justamente Gladys estaba manifestando, toda la información sobre las utilidades, los resultados acumulados, los resultados distribuibles y agrego más, no está en la reglamentación, pero se están presentando en la actualidad los resultados no distribuibles. El siguiente punto, la composición y el detalle de las reservas. Y el siguiente detalle y final, todas las decisiones societarias relevantes y políticas con el capital operativo. ¿Qué quiere decir? Que ahí va lo que estaba justamente planteando Gladys. Muchas empresas, por el giro de su negocio, no realizan la distribución de sus dividendos dentro del periodo y lo destinan a una reserva facultativa. Para que esa reserva facultativa sea consistente, en primer lugar, tenemos que verificar en nuestros estatutos sociales cómo está expuesto, uno, la distribución de las utilidades, el destino de las mismas, la reserva legal y el destino de las reservas facultativas. Entonces, lo que planteó Gladys en primer lugar, y como dice acá en la diapositiva, nosotros como empresa tenemos que darle un rol y una generación hasta el destino final. Por eso es que venía diciendo inicialmente que la RG 49 es el corazón del flujo de la empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo que documentar correctamente ese destino, en qué gasté mi dinero y si no lo voy a gastar, en qué voy a invertir y documentar. Con relación a lo que estaba exponiendo Gladys, en que algunas personas retiran sus dividendos, desde el punto de vista tributario, siempre hay una incongruencia con la parte legal y hay una pelea siempre entre abogados y contadores, ¿verdad? Porque ya me pasó en muchas situaciones en la cual la reglamentación tributaria con la ley 6.380 estableció el anticipo de utilidades y el abono de los mismos. Además, también estableció una cantidad de situaciones que se pueden generar y sobre las cuales se consideran rentas presuntas a los efectos de IDU. Por eso les digo que es muy importante la utilidad
y el destino. Y el destino va relacionado a la utilidad real y el IDU presunto que podría generar la operación dentro de la empresa. Desde el punto de vista contable, tributario, el anticipo de dividendos está establecido según la reglamentación. Yo cumplo con la DENIT, pago y no tengo ninguna contingencia fiscal, pero desde el punto de vista legal, no. Porque ¿qué dice el Código Civil? Que las utilidades deben ser distribuibles y las mismas deben partir de una asamblea, y esa asamblea es la que establece el destino de esas utilidades y tienen que ser aprobadas. Entonces ahí hay una incongruencia entre la ley fiscal y lo que establece el Código Civil. Y si vamos a ir desde el punto de vista de fondo y forma, lo correcto es cumplir con lo que establece el Código Civil. ¿Por qué les digo? A los efectos de no tener inconvenientes posteriores entre accionistas. Cuando toda la operativa dentro de la sociedad es correcta, no hay riesgos ante terceros. Entonces, por eso es muy importante establecer ese circuito y ese canal, porque nuestros estatutos son como la Constitución Nacional dentro de la empresa. Ellas establecen cuál es el marco que debo cumplir y cuál es el marco que debo respetar. Si bien yo estoy cumpliendo con el fisco, ya es un acto de un acto unilateral que yo estoy haciendo como accionista. Pero no me tengo que olvidar que una sociedad componen no solamente un solo socio. Y yo como director también tengo facultades y tengo límites, o sea, tengo derechos y tengo obligaciones de cumplimiento. Entonces es muy importante también dejar todo eso trazado, porque eso es hay varias jurisprudencias de referencia en función a lo manifestado con Gladys. Quedó mute. Anita, tu micrófono. No sé si quedó aclarado, Gladys, tu consulta. Sí, sí, quedó aclarado. Es justamente lo que dijiste hoy. Ahora me dijo un cliente hoy, nosotros pagamos el IVA porque no queremos estar mal con el fisco y queremos pagar nomás. Hiciste acta de reunión, no, nunca hicimos. Hicimos nomás ya el pago porque no queremos tener problemas. Para que veas que paguen más. Y le digo, no es así, ¿verdad? No. Entonces, como nunca hicieron bien antes las cosas, bueno, ahora la idea es hacer bien las cosas, le dije más con esta resolución, ¿verdad? Que hay que plasmar todo. Y sí, Justamente, llegó el momento de documentar todo el proceso. Es lo que yo digo. Si no tenés esto autorizado por una asamblea conforme a tus estatutos, el mismo puede ser impugnado. Es lo que nosotros decimos del ámbito legal. El hecho jurídico no reúne todas las situaciones para que el hecho realmente no sea anulado dentro de un proceso por un tercero, ¿verdad? Acá hay una consulta que está planteando Patricia. Hola, Pati, ¿cómo estás? Me dice aclarar con relación a las pérdidas acumuladas. Si un año hay utilidad, pero no se puede distribuir, allí no hay IDU. Bueno, ahí tenemos que ir a un punto bastante sensible y que siempre digo y es mi, a veces, problema dual. ¿Soy contadora o soy abogada? ¿Verdad? Entonces, he hecho yo ahí un poquito el tema de la lectura. No solamente tenemos que recurrir al Código Civil, sino a la ley del comerciante. ¿Y qué establece la ley del comerciante? Que antes de realizar la distribución de los dividendos, yo debo compensar las pérdidas de ejercicios anteriores y el saldo o el remanente que quede de exposición dentro de los estados contables es lo que yo puedo distribuir. Yo no puedo distribuir el total de las utilidades generadas dentro de un periodo sin realizar la compensación de las pérdidas de manera inicial. La RG 49 lo que vino a cambiar es la exposición. Nosotros en los balances teníamos neteado ese proceso
Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que documentar. Entonces, allí voy un poquito al primer flyer que estaba expuesto en por qué es importante plasmar dentro de las actas, y esto vengo insistiendo hace bastante años en el momento de elaborar el orden del día. No seamos reacios a escribir. Coloquemos dentro del orden del día el destino de las utilidades y que esas utilidades sean aprobadas por una asamblea. Sean aprobadas o sean compensadas. Depende de la situación que se presente. Entonces, tu balance en las notas va a estar expuesto de esa misma manera. Vas a tener justificación y trazabilidad ante un organismo de control, que es lo que busca esta resolución nueva, ¿verdad? Además de establecer el flujo dentro de la empresa, documentar todo ese proceso en la empresa y que ese proceso que esté documentado tenga un sustento, no solo tributario, sino con un enfoque societario de cumplimiento. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que a la mayoría de los colegas le estoy recomendando, nosotros vamos a hacer en este momento la palabra en boga que se utiliza o el boom. Nosotros vamos a hacer los compliance, vamos a hacer los oficiales de cumplimiento, así como hay en lavado de activos, vamos a hacer los oficiales de cumplimiento en materia tributaria, en materia legal y en materia contable. O sea, vamos a sacarnos ese chip de que solamente vamos a dedicarnos a cerrar los números y los números están ahí, presentamos la liquidación del impuesto, no termina ahí nuestro trabajo. El trabajo ahí inicia. ¿Por qué? Porque al presentar los balances, mis notas tienen que estar correctamente complementadas, llenadas hasta la presentación y aprobadas. Fernando, levantaste la mano. Hola, sí, hola a todos, ¿cómo ¿Qué tal, están? Fer? ¿Cómo estás? Bien, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de escucharte. La verdad que nos está abriendo un poco los ojos. Y ahí yo quería preguntarte, el trabajo de contador hoy día, y esto yo siempre también lo sostuve, creo que alguna vez lo hablamos también, cada día es más complejo en el sentido de lo que vos mencionaste recién. Hoy nos convertimos nosotros en los policías que deberían de ser, en este caso, la abogacía del tesoro o el área de fiscalización de la DENIT, etcétera, ¿verdad? Y hay muchísima, como lo hemos empleado, muchísima responsabilidad de parte nuestra, ¿verdad? ¿Qué decirle a estos clientes que son y nosotros vemos que a veces ni siquiera tienen el flujo de caja para pagarnos, ¿verdad? Que son así cachafaces en ese sentido, ¿verdad? No sé si la palabra correcta es cerrar la empresa, pero tampoco el contador se puede regalar hoy día con toda la responsabilidad que tiene. Eso nada más quería mencionar. Y más para complementar lo que estás diciendo, Fernando, hay un lema que siempre uso: el que paga mal paga doble, y en materia tributaria paga triple, porque terminas pagando 3 veces. Entonces, un poquitito también nosotros como profesionales, además de capacitarnos, nosotros somos lo que también debemos capacitar al cliente y establecer los mecanismos de control. ¿A qué voy? En que nosotros mismos tenemos que establecer una documentación en la cual ya le estamos avisando de la situación que se genera, porque al firmar los balances tenemos esa responsabilidad solidaria y generalmente siempre el culpable es el contador. El abogado tiene a zafar porque habla más y porque sabe las técnicas, como yo siempre digo, ¿verdad? Pero el contador es el que sostiene y el que muchas veces se toma no solo el hombro, la espalda, sino él toma decisiones como si fuera él el dueño de la empresa. Es correcta la apreciación, pero no es tanto así. El que es el responsable y el que tiene que rendir cuentas ante la administración tributaria, ante la dirección de fiscalización, en este caso la ex abogacía, es el contribuyente. Nosotros somos brazos ejecutores de ellos en todo lo que es la preparación de la documentación, y como profesionales, como siempre digo, y las personas que trabajan conmigo me conocen, también es la documentación, un correo, un mail, un memo de comunicación. Yo te avisé, después no me digas que yo no te avisé. Entonces, y ese aviso que te estoy dando en este momento implica este pago, esta contingencia. Si hoy debías pagar 10,
la DENIT te notifica, vas a pagar 30 y así va sumando, pero para pagar los 30 es otro trabajo. Yo como profesional, solucionarte esta situación son otros honorarios. Entonces, ahí también entramos ya en otro aspecto, porque esta reglamentación no solo viene a documentar el proceso de la empresa, sino también a como contadores actualizarnos. Y también esa actualización que requiere también un aumento de honorarios. ¿Por qué? Porque yo voy a ser consultor de la empresa. Yo no solo, como le dije, voy a hacer compliance. Yo voy a ser una persona que está designada no solo a la firma del balance. Por firmar el balance es esto. Pero por realizar este trabajo es un adicional. Porque el abogado tiene su tarifario, en la cual yo voy a proceder. Pero yo como contador soy el que manejo los números. Muchas veces hay esa dualidad que al trabajar con el abogado maneja toda la parte legal sin ningún problema, pero la parte práctica ahí ya se pierde. Entonces entramos nosotros los contadores con nuestras planillas, con nuestro detalle. Y como dice acá Cintia, no le gusta a los clientes que deje documentado. Pero ahí es una relación de costo-beneficio. Si yo no documento, yo no puedo asumir la culpa. No, está bajo mi RUC, pero sí está bajo mi responsabilidad como profesional de establecer los riesgos, minimizar las contingencias y de avisarle la situación que se está generando. Porque ahora el 90% de los balances, y este conversatorio surgió así, todo lo mantienen en resultados acumulados. Entonces, ¿qué vino a hacer la DENIT? La DENIT vino a analizar todos estos balances y te dice, mira, resultado acumulado de qué. ¿Distribuiste, no distribuiste? ¿Vas a distribuir? E incluso están llegando a meterse en la finanza de la empresa, porque yo como empresa, si el Código Civil y yo como empresa destino a reservas, nadie me puede decir nada. Estoy cumpliendo con la ley, estoy cumpliendo de manera tributaria. Si quiero capitalizar, puedo capitalizar. Estoy en todo mi derecho. Bueno, en un resumen general, puedo acotar también que hoy en día las empresas frecuentemente observamos estas situaciones, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias de esto, ¿verdad? Tenemos que exponerle esas consecuencias también de que van a traer, ¿verdad? Liquidación de su IDU, los intereses y multas a que se están atendiendo eso a ello, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta esto para mencionarle a las empresas que están en estas situaciones. ¿Qué cambia hoy con nuestra reglamentación general? ¿Verdad? Ante el foco que tenemos hoy es poner el resultado, como bien lo menciona la compañera, ¿verdad? Actualmente un foco está en justificado el flujo completo de utilidades. La DENIT exige justificar origen de esas utilidades, ajustes relacionadas o ajustes realizados, las reservas constituidas sobre todo, y las distribuciones aprobadas que tengamos dentro de nuestro acta, ¿verdad? Y las bases imponibles del IDU, tener en cuenta también esa parte de porción que corresponde, ¿verdad? Y justificarlo por cada accionista o por cada socio en nuestro acta, ¿verdad? Exponerlo de la manera correcta. Un punto que quiero agregar a lo que establece Ana en la exposición es lo siguiente, y también que estuvo mencionando anteriormente Gladys, es un punto a considerar. Si yo tengo utilidades, mis estatutos, el Código Civil y la Ley de Comerciante establece una reserva legal. En la mayoría de los balances, las empresas o nosotros mismos al confeccionar las actas no realizamos esa constitución de reservas legales. Eso es para una clase, porque hay una controversia si la reserva legal es un gasto o la reserva legal forma parte de los resultados acumulados. Yo ya tengo un criterio formado y yo trabajo conforme a las normas. Las reservas legales, a mi criterio, forman parte de los estados de resultados. Las mismas tienen que estar aprobadas por la Asamblea y se desglosan del estado de resultados.
no constituyen gastos no deducibles como siempre estuvimos acostumbrados a realizar. Entonces, ese es un punto que se va a corregir a partir del año que viene cuando las normas internacionales ya empiecen a ser obligatorias, que en muchas áreas ya las son. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso e ir corrigiendo. Entonces, además de partir como establece acá la normativa, tenemos que empezar a hacer la conciliación contable y tributaria. Entonces, mi primera conciliación es tener mis estados de resultados, verificar con mis actas si tuve utilidades, hice primero mi reserva legal o no. Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme. Segundo, si tuve pérdidas de ejercicios anteriores, ¿están compensadas o no? Tenemos que aprovechar y no tener miedo, ¿verdad? Como siempre digo, de hacer la cantidad de asambleas ordinarias que queramos realizar y dejemos todo estructurado. Este año podemos tener 2 o 3, si no hay fondos, cambiamos de destino, volvemos a llamar a otra asamblea, vamos a leer lo que dicen los estatutos de cada empresa y qué vamos a hacer nosotros desde ese punto de vista. Vamos a empezar a reorganizar la empresa. Por eso les dije de que la RG 49 va a ser el corazón o el flujo de la empresa en estos momentos. Porque yo puedo tener 2.000 millones, como dije, en la primera etapa como utilidad, pero yo recurro y veo mis disponibilidades y los 2.000 millones no existen. ¿Por qué no existen? ¿Qué hice yo durante ese periodo? Yo destiné a una inversión en infraestructura, voy a destinar a compensar pérdidas. Uno de los puntos relevantes en los balances que estuve leyendo en este periodo, en asesoramientos, es la gran diferencia de cambio y las pérdidas que estoy teniendo con todo lo que es la fluctuación del dólar. Un montón de situaciones que pueden estar presentándose. En lo que corresponde a la parte del agro, en ganadería, que estoy bastante, todo lo contrario. Yo estoy generando utilidades elevadísimas, pero esas utilidades no están realizadas. Por lo tanto, no son distribuibles. Si yo tengo el nacimiento de un animal y todavía no lo vendí, yo en mi contabilidad, conforme a las normas, estoy reconociendo ese nacimiento de ese animal. Me generó una utilidad productiva. Yo expongo eso en mis estados contables, pero el resultado contable no implica una utilidad a los efectos tributarios. Entonces, ahí va mi contexto general de análisis que yo tengo que ir visualizando por cada empresa y por el giro de su negocio. Entonces, ahí es un punto que tenemos que partir. Hay utilidades distribuibles y no distribuibles. Y llegó el momento de empezar a documentar. Por eso acá el siguiente punto dice la utilidad distribuible. ¿Qué es la utilidad distribuible? Es la determinación precisa del monto objeto de distribución a los socios o accionistas. Ahí siempre hay una controversia, una discusión con los auditores. Porque siempre el auditor dice, no, esa es tu utilidad. Pero mi utilidad, ¿de dónde nace? Si yo voy a mi formulario 500, esa no es alcanzada, esa es mi utilidad. Entonces, ¿por qué voy a distribuir algo que no está dentro del hecho generador del IDU? Entonces, ahí hay un desglose. Yo tengo mi IRE abonado y luego voy a analizar mi IDU. Si corresponde o no abonar dicho impuesto. Si yo tengo utilidades y decido destinar a capitalización y emitir acciones posteriores, no están grabadas. No voy a abonar IDU y dentro de la sociedad voy a generar un mayor capital. O sea, son situaciones y contextos que tenemos que ir analizando y que no solamente afectan el área contable, sino la parte impositiva, cómo voy a aplicar y cómo voy a determinar. Y lo que nos pide la RG 49 es que con esa base normativa nosotros dejemos documentado y dejemos detallado. Entonces es muy importante hacer porque vamos a ser ahora auditores de nuestra misma contabilidad. Y tenemos que tener en cuenta
que tenemos Sí. que analizar los 5 años, no queda de otra. Bueno, Si yo voy a constituir una reserva, que esas mismas reservas tengan sustento del por qué. Ya hablamos, por ejemplo, de la reserva legal. Si voy a hacer una reserva facultativa, voy a mi estatuto. Si mi estatuto no tiene la reserva facultativa, voy al Código Civil. así mismo es. Bueno, entonces tenemos como principales pilares hoy en día para que pueda llevarnos bien, encaminarnos bien, vamos a decirle, la conciliación entre los resultados contables y tributarios, como bien lo menciona. Determinación de utilidades distribuibles claramente y también documentos del destino de utilidades que vamos a tener dentro de nuestras documentaciones legales para poder conciliar, ¿verdad? Y control y respaldo de las reservas, como bien lo menciona, los 5 años que exige hoy en día nuestra normativa. Fernando, el señor Fernando tiene la consulta, le doy la palabra. Sí, él sí quería consultar justamente cuando te referías a reserva legal o facultativa. Eh, Solamente para aclarar, porque esta parte no me queda muy claro. Puede ser alcanzada aún en ese caso por el impuesto, en este caso por el IVU, la reserva legal o no, si es que yo documento, por ejemplo, en la asamblea, digo, una parte de eso va a la reserva legal porque está en mi estatuto, eso igual puede ser alcanzado por el IVU. La reserva legal tiene un fin específico Ujú. y al justificar y nosotros estar establecido ya a su destino, no está alcanzado por el IDU. Eso tenemos que tener en cuenta. No está grabado por el IDU establecer una reserva legal porque tu mismo estatuto, si no dice tu estatuto, el Código Civil y la Ley de Comerciante establece que debemos registrar la reserva legal. Ahí tenemos que tener un punto. Tenemos el tope hasta el 20% del capital. Claro. Ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Bien. Pero si tenemos utilidades, porque ese es uno de los principales errores que hay en la actualidad, nadie coloca la reserva legal y registra. Por eso es que insisto mucho en que dentro del orden del día tenemos que colocar el destino y el primer punto va a ser destinar el 5% conforme al artículo 91 de la ley del comerciante que establece justamente tanto en las sociedades anónimas, en la SRL, el monto tope para realizar el registro de la reserva legal. La restricción que sí tenemos es que las reservas legales no pueden ser distribuidas, o sea, yo no puedo cambiar el destino, que sí pasaría con una reserva facultativa. Porque una reserva facultativa es lo que yo como empresa de manera unilateral estoy registrando y es como un colchón que yo estoy colocando dentro de la sociedad. En algún momento puedo distribuir o la misma puedo integrar y capitalizar dentro de mi capital autorizado. Ahora, ahí sí voy a lo que justamente Fernando está diciendo. La reserva legal no está alcanzada como IDO y tampoco puedo cambiarle de destino. Pero la reserva facultativa, si yo destino mi resultado acumulado a reserva facultativa, que es el punto que Orwell está planteando en la actualidad, ellos van a realizar una resolución en la cual te van a decir tu reserva facultativa, a partir del tercer año vas a empezar a pagar IDU. O si no, capitaliza. Porque mi reserva facultativa yo puedo cambiar de destino a través de una asamblea y decir, esa reserva facultativa ya cubrió mi infraestructura, ya generé activos, generé ventas con eso. Entonces ahora las utilidades que me generó esa reserva para inversión que yo destiné en su momento, quiero cobrar. Entonces ese cambio de destino grava IDU. Esas son las diferencias. Bueno, aquí pasamos al enfoque integral que exige hoy en día la resolución general. El control de efectivo requiere coherencia total entre ellas, dice, tenemos 3 dimensiones. La parte contable, que habla del estado financiero, resultado acumulado y las reservas.
la dimensión tributaria que habla de la determinación del IDU, la determinación fiscal y las declaraciones juradas. También tenemos la dimensión societaria, que habla de actas, de asambleas, tener en cuenta las resoluciones generales que tenemos como para redactar nuestro archivo tributario, contable y societario. Obliga a integrar una contabilidad, tributación y los aspectos societarios en un sistema coherente y trazabilidad sobre todas las cosas. Y como dice el título, es un enfoque integral. Entonces nosotros tenemos que aprender que a partir de ahora nuestro servicio también va a ser integral. Acá en el flyer, por ejemplo, se está presentando lo que estuvimos hablando. Los que me conocen saben que yo no respeto mucho las diapositivas, que hablo y ya me voy de acuerdo a lo que es mi realidad, por eso me gustan más los conversatorios. ¿Por qué? Porque es como que nuestras prácticas actuales plasmamos en una clase y a mi criterio aprendemos más muchas veces que una lectura bastante tediosa, porque la parte legal, igual siendo abogada, es tedioso. Al que no le gusta leer, no va a leer ni va a querer aprender, es lo que yo siempre digo, pero estamos obligados a aprender, a conocer. Entonces, acá la planillita que había preparado es justamente ese flujo de las utilidades que dice la RG 49, que primero tenemos que ver el resultado, el origen. Si tenemos resultados acumulados, establecer si esos resultados acumulados, como les había manifestado anteriormente, son distribuibles o no son distribuibles. Si son distribuibles, tenemos que hacer las correcciones en esta asamblea y dejar expuestas en las notas. Entonces, en el destino dejar, si corresponden a resultados acumulados del ejercicio 2021, 22, 23, establecer el destino, o los llevo a reserva facultativa, o lo dejo para futura capitalización, pero dejar esa corrección y prácticamente nuestros resultados acumulados van a estar desapareciendo del balance, pero desde el punto de vista patrimonial va a ser una reclasificación correcta. Y ahí vamos al siguiente punto, a los ajustes. Hay casos en los cuales en los balances se presentan ajustes de ejercicios anteriores. Entonces, este es el momento también de dejar plasmado el origen de esos ajustes. Posteriormente, hablamos de las reservas. Verificar si dentro de nuestra contabilidad las reservas legales están registradas y si destinamos a reservas estatutarias o facultativas y están dentro de nuestros estatutos sociales, el margen de aplicación de los mismos, dejar documentado ese proceso. Lo que nos piden es poder hacerlo, pero deja documentado, deja trazado y deja escrito. Lo va a firmar el contador y forma parte del anexo, el contador y el representante legal. Entonces, esta es una etapa en la cual debemos respaldar todas las decisiones. Acá, por ejemplo, Gladys está consultando en cuanto al orden de elaboración de notas, es siempre manteniendo el activo, pasivo e inicial ya con estos cambios. Asimismo, como estaba mencionando al inicio, la estructura de las notas no cambian. Lo que vamos a agregar son estos ítems que está pidiendo de manera obligatoria la reglamentación. Entonces vamos a nosotros agregar todo lo que corresponde a la parte de reservas, resultados, destino. Vamos a complementar. Si quiero colocarlo con alguna planilla de respaldo, ya queda a mi criterio, pero sería lo ideal. ¿Por qué? Porque yo voy a tener el origen y luego compararlo con el anexo de los estados financieros, porque ¿cuál es el principal error en la actualidad? Que en el momento de conciliar no coinciden el resultado del ejercicio, el anexo del patrimonio en el balance, luego nos vamos a las actas, tampoco coinciden con las decisiones establecidas dentro de las actas y ahí ya surgen los ajustes.
Bueno, ahí mencionando un poquito, dice cada etapa de este flujo debe estar respaldada siempre por los documentos contables, societaria y fiscal coherentemente con lo que es entre sí nuestros resultados, la exposición en el estado financiero. ¿Verdad? Y pasamos un poco más, a ver, conciliación y utilidad distribuible. ¿Verdad? La utilidad distribuible no es igual a resultados contables para tener en cuenta. ¿Verdad? Si distribuible serían los resultados netos ajustados, acumulados y aprobados dentro de lo que es nuestra asamblea o la parte legal que tengamos para poder documentarnos. ¿Verdad? También menciona una parte en las notas que debemos de exponer esos documentos, tenerlo, aunque sea como una conciliación nuestra dentro de un Excel, tenerlo qué fecha, qué número de alta corresponde a cada uno. No distribuible, reserva legal pendiente, los revalúos, ajustes no realizados en su momento, también resultados no realizados. Si la empresa distribuye montos no distribuibles, dice que la DENIT puede presumir que fueron distribuibles ficticiamente. ¿Verdad? Ese es mi punto de vista. Hay muchos casos en los cuales la utilidad también no se distribuye y eso ya es un tema de IDU de manera monetaria, sino el dueño retira mercadería y lo mismo está pendiente ahí dentro de nuestra contabilidad. Eso ya se como un hecho presunto a los efectos del IDU. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa documentación o la famosa caja que tenemos por los siglos de alguna composición o de algún estatuto. Entonces llegó el momento también de nuestro balance, hacerlo un poquito más trazable y sincero conforme a la realidad, porque ese dinero no existe. Entonces, también si en algún momento, que es lo que pasa en algunas empresas, establecieron un capital excesivo y el mismo capital no lo pudieron integrar o no lo están logrando ni con las utilidades, ni con los dividendos, ni con las reservas. Entonces, como un acto societario podemos hacer una reducción también y no tener esa caja que está ahí con una integración en efectivo como lo hacían siempre en las estructuras de los antiguos formatos de estatutos sociales, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta, y les digo, llegó el momento de ser un poquito contralores, verificadores y establecer las mínimas contingencias. Bueno, aquí tenemos destino de utilidades. Demasiado se me adelanta nomás. Te digo que me voy yo, vamos a ver luego, me voy yo. Yo con mi PowerPoint y ella ya volando. Bueno, concluyo un poquito esta parte, destino a la utilidad, ¿verdad? Generan IDU y requieren, ¿de qué requieren en ese momento, verdad? De acta, de fecha que estuve mencionando, los beneficios, quiénes son beneficiarios, el monto, ¿verdad? Es ponerlo bien de esa forma para que nosotros tengamos, vamos a decirle, los documentos y nuestras conciliaciones al día también. En cuanto a la capitalización, la utilidad pasa al capital social y requiere modificaciones societarias también, que ella ya expuso en un momento. Vuelvo a aclarar esta parte, ¿verdad? Las reservas deben ser justificadas documentalmente y pendientes, vamos a decirle, si son utilidades aprobadas, pero no distribuidas sin acta válida, que no existe efecto fiscal, vamos a decirle en ese momento. No sé si él sí puede aclarar algo más allí. No, y acá básicamente tenemos la exposición del destino que le podemos dar y con qué acto jurídico nosotros documentamos el proceso. Tenemos que tener en cuenta que el destino de las utilidades es una facultad de la asamblea ordinaria. Ese también es un punto y una discusión, porque muchos dicen vamos a hacer una extraordinaria. La extraordinaria está detallada en el Código Civil, el alcance y qué se debe realizar: aumento, disminución, rescate de acciones, modificación del capital. O sea, está perfectamente detallado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo el destino que queramos realizar durante un periodo, podemos llamar a una asamblea y realizarla.
si voy a distribuir dividendos y decidí en este momento llevar las reservas en el mes de mayo, tal vez yo tenga el dinero en el mes de septiembre, llamo a una asamblea en el mes de septiembre y hago el cambio de destino de esas utilidades. Entonces, si también no quiero distribuir esas utilidades, puedo realizar la capitalización y llamo a una asamblea y emito las acciones, y en vez de cobrarlas en dinero, voy a cobrarlas en inversiones porque voy a tener acciones emitidas a mi nombre. Bueno, aquí te expongo un caso práctico tuyo, a ver si nos podría documentar. Bueno, un caso práctico que quise más o menos así presentar, porque yo creo que tenemos que dar así tipo una clase paso a paso de cómo ir llenando, porque ya estoy viendo también en varias situaciones algunos errores de exposición. Tenemos que partir, acá por ejemplo, esta empresa tuvo 1.200 millones de utilidad del ejercicio en sus estados auditados, ¿verdad? Posee resultados de ejercicios anteriores de 800 millones ya también aprobado por la Asamblea. Si yo mi resultado del ejercicio del 2025 tengo 1.200 millones y resultados del 2024 no distribuí y tengo 800, yo tengo un total disponible de 2.000 millones a distribuir en este ejercicio y en el cual yo debo destinar, distribuir, capitalizar. Entonces, como hablamos, el primer paso que tengo que realizar es empezar al término contable, empezar a limpiar mi balance, como siempre dicen. Entonces, Sí. ¿cuál va a ser mi primer paso desde el punto de vista societario y que me autoriza la ley de comerciante y está en mis estatutos? Establecer el 5% destinado a reserva legal. Entonces, yo voy a hacer un cálculo y los 60 millones ya voy a colocar dentro de mi acta, y en la parte que digo destino de utilidades, la utilidad de 2.000 millones correspondiente al ejercicio 2025, como primer punto se destina 60 millones en concepto del 5% a destinar a reserva legal. Ya voy desglosando y ya está aprobada por la Asamblea. Posteriormente, si yo dentro de mi acta quiero destinar a reserva facultativa, en este caso de los efectos didácticos, coloqué 140 millones, también puedo colocarlo 140 millones. Entonces, haciendo un neteo de mi disponible y las reservas que yo registré, tengo una utilidad disponible de 1.800 millones. Entonces, a los efectos de distribución, me dice mi asamblea de que yo solamente voy a pagar 500 millones. Si yo voy a pagar los 500 millones de guaraníes, yo tengo que pagar el IVA, el 8%. Y ahí va a un punto que había expuesto anteriormente Gladys. El IDU, nosotros como Edgur, como entidad retentora, nosotros tenemos que descontarle al accionista. Pero ¿qué pasa? Del dicho al hecho, hay accionistas que quieren retirar la totalidad y no quieren pagar ese IDU. No pagar ese IDU es un acto que yo realizo como empresa, pero que constituye como un acto no deducible. Y ese acto no deducible es nuevamente, lo tengo que plasmar dentro de mi contabilidad, porque yo estoy obligada a hacer esa retención y ese descuento. Y que el accionista, en su comprobante de retención, retire realmente la utilidad neta, conforme a su participación. Ese es un punto principal que tengo que tener en cuenta. Si hay alguna consulta. Sí, un tema también que suele pasar en el momento de hacer la retención es que nos colocamos la forma de pago y ahí entramos en controversia con el accionista y la entidad que registra. Si yo le pagué a mi accionista en transferencia, coloco en el momento de hacer mi retención la forma de pago, la cuenta bancaria.
Si voy a hacer una transferencia al exterior, yo ya sé que tengo que tener una tasa diferenciada. Si voy a pagar en efectivo, de la misma manera. O hay ciertos casos en los cuales el IDU, nosotros le denominamos pago posterior. ¿Cuál sería el caso del pago posterior del IDU en el momento de hacer una distribución de dividendos? De que yo en este momento llega el cuarto mes, realizo mi asamblea es la que establece y decide realizar. Yo tengo mi asamblea hoy 12 de mayo. Yo tengo tiempo de hacer mi retención hasta el 30 de mayo, hasta fin de mes. Ahora, si yo no tengo y no le abono al accionista a fin de mes, eso va a quedar en dividendos a pagar. Un punto clave también para tener. ¿Cómo? Un punto clave para tener en cuenta también allí Sí. que hay anticipos que se les da en cuanto a utilidades también de la empresa, ¿verdad? Sí. Hay anticipos y que hay que ver también cómo documentar esos anticipos. Ahí el compañero Fernando tiene alguna consulta. Bueno, yo soy muy preguntón, si me conoce. Acá lo que veo en tu ejemplo, es decir, es que 1.300 millones quedan en patrimonio neto. Eso no es alcanzado por el IDU, eso entiendo, pero entonces no debería tener una documentación de capitalización o queda flotando nomás ahí. No estamos entrando otra vez en lo que estamos hablando. Si me Y aclaras. así salimos en lo mismo, que ese resultado que yo tengo ahí, ese resultado que queda a final de distribución, yo le tengo que dar igual un destino. No Claro. puedo dejarlo como actualmente todo el mundo lo tiene en resultado acumulado. Yo tengo el saldo que aplicar en el patrimonio neto para futuro ejercicio o llevarlo a reserva nuevamente o capitalizar e integrar en un plazo que yo decida como empresa, pero no dejarlo en el resultado acumulado. Porque ¿qué implica? Que la DENI te va a venir a decir, pagame igual el 8%. Claro, pero por eso pregunto, ese plazo es lo que no entiendo cuánto tiempo es. Si yo dejo, por ejemplo, yendo a tu mismo ejemplo de fechas, mi asamblea fue hoy, yo a fin de mes tengo que pagar el IVU porque le tengo que pagar a mis accionistas, probablemente no estén en el país, eso no importa. Yo ya le pagué el 8% al 30 de mayo, o sea, la obligación ya, en ese sentido ya es una obligación de vengada. Y en junio ingreso el dinero y después sale por caja o por banco, qué sé yo, sale el monto de los 500 millones, sale la distribución de mi accionista. Pero los 1.300, ¿cuánto tiempo tengo para decidir a dónde voy a llevar eso? No creo que tenga más de 12 meses. O Y 12 meses. actualmente la ley no establece, pero si vas a hacer una capitalización, el plazo máximo es 2 años. Claro, 24 meses, ahí está. Sí, 24 meses. En 24 meses, lo que yo destiné a capitalización, tengo que integrar, hacer la escritura, hacer la emisión de las acciones y distribuir entre los accionistas. O sea, yo por dos Ahora, años puedo llevar el resultado, puedo llevar de un año y otro, pero en ese año que llevo ya tengo que capitalizar. sí, lo que vas a hacer es una reclasificación y vas a destinarlo, vas a migrar de tu resultado de capital a futuro aporte para capitalización. Claro. No Y va a también, perder el origen, siempre va a ser una cuenta patrimonial, va a estar en tu patrimonio. pero ¿y si yo emito acciones, sí se paga IDU? Por ejemplo, si yo esa plata digo, voy a emitir acciones porque, por supuesto, lo que me sobró a mí no es caja, sino son muebles, son vehículos, son inversiones. Entonces, al Si distribuir en acciones... capitalizaste, no está alcanzado por el IDU, no está grabado. Si capitalizaste y emitiste, Ah, claro, tenés razón. Capitalicé y emití acciones sobre el capital. Muchas gracias por sí, la aclaración. no está Gracias. grabado, no está grabado. Muchísimas Ese, por ejemplo, es un punto fundamental. No gracias. graba IVA, no graba IDU, no graba Cierto. IRE. Muchísimas gracias. Está muy, muy interesante eso. Muchísimas gracias por la aclaración. Aquí tenemos puesto un checklist final de cumplimiento sobre la resolución que nos dice en cuanto a la documentación contable que tener en cuenta, ¿verdad? Tengo que hacer un Excel y ver ahí las verificaciones primeramente con qué cuento y después para pasar a las conciliaciones, ¿verdad? Estados financieros preparados conformemente a las normas, nos dice también las notas de estados financieros con detalles de reservas, utilidades que ya venimos mencionando nosotros en la clase, ¿verdad? Cómo debemos de tener en cuenta. También tenemos un ratito se me fue,
Tenemos la conciliación entre resultado contable, base tributario, composición de movimiento de cada tipo de reserva detallado. En cuanto a documentaciones societarias, tener en cuenta acta de asamblea con aprobación de estados financieros, utilidades o destino de cada utilidad, ¿verdad? Acta previa a cualquier distribución efectiva de dividendo, resoluciones documentales para reservas facultativas también, que vamos a exponerlo, ¿verdad? Y cumplimiento tributario, determinación de utilidades distribuibles según nuestra normativa nueva, ¿verdad? Que es la RG 49. Bases imponibles del IDU coherentemente con utilidad distribuible y las declaraciones juradas del IDU, presentación, tiempo y forma, ¿verdad? Comparativo tenemos que realizarlo, ¿verdad? Y coherentemente con el estado financiero y actas societarias. También la coherencia general, cruce interno con el estado financiero bien claro, notas, actas, IDU, sin inconsistencias. Archivo completo y ordenado para toda documentación de soporte, ¿verdad? Claramente se nos va a pedir en auditoría, entonces debemos de tenerlo así como detallamos este checklist final para el cumplimiento. Elsie. Y como dice acá el flyer, es muy importante tener en cuenta que la RG 49/26 no es nada nuevo lo que nos pide. Lo que nos pide en la actualidad va a ser documentar, o sea, que nuestra contabilidad coincida con nuestras actas y que tributariamente cumplamos con los pagos de los impuestos. Y aquí llegamos al origen de fondos, la trazabilidad del destino, y que esa mismo en las notas esté contado, como dice ya, con una historia. Esto va a ser el historial del patrimonio de la empresa. Desde el punto de vista comercial también es muy importante porque, hablando en términos legales, ¿qué significa que yo como empresa voy a tener un due diligence? ¿Qué significa eso a bajarlo a la manera contable? Ya tengo una debida diligencia de cumplimiento desde el punto de vista contable, societario y fiscal. Como dice acá, el costo de cumplir es alto, porque lo que yo no pague en este momento me va a generar mora, intereses, multas. Entonces, lo que tenemos que realizar y está a nuestro alcance como solución es documentar ordenadamente. Y la RG 49 va a ser una herramienta de cumplimiento, como está exponiendo Ana. Es preponderante establecer planillas, cruzar toda la información de cada uno de los puntos que nosotros como empresa estemos generando. Y también al cliente dejarlo documentado. Vuelvo a insistir con el tema de la documentación, porque la RG 49/26 no es que vino a pedir más papeles a los contadores. Lo que vino a exigirnos es saber tener una trazabilidad, una defensa fiscal que no solamente está en el balance, tener un cierre bastante ejecutivo, técnico, de presentación y también cambiar la exposición en cuanto a la manera de prestar nuestros servicios, que nosotros no solamente hacemos contabilidad, sino también conocemos de tributación, manejamos temas societarios y llegó el momento en el cual podemos, con esta resolución, empezar a reorganizar de manera empresarial a todas las sociedades. Vamos a ser asesores estratégicos, capacitándonos y de tal manera a que dentro de lo que corresponde a la teoría y la práctica, la misma esté documentada. Acá más abajo había preparado acá con la compañera Ana un due diligence de control interno, porque es importante tener un due diligence de control interno, porque es el que nos va a dar el control interno dentro de la empresa y el cumplimiento normativo. Tal vez nosotros tengamos ese cumplimiento normativo dentro de los estados financieros y también los estatutos sociales de la empresa. Pero ¿qué nos va a permitir esto?
evaluar y minimizar los riesgos. Como dice acá, el alcance y lo que viene en la actualidad es establecer gobiernos corporativos y societarios sólidos. ¿Y qué nos dan estos gobiernos corporativos societarios sólidos? Estados financieros y conciliaciones bien expuestas, menos contingencia, tener un control fiscal y tributario trazable, que nuestros mismos inventarios y nuestros activos estén correctamente clasificados, y esto nos evita minimizar cualquier tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener documentado. Y en el momento que decidamos cambiar esa situación que fue aprobada, vamos a tener que modificar también nuestras notas y plasmar que si yo en la asamblea del 2025 establecí o capitalizar o llevarlas a reserva, tal vez en mi asamblea del 2026 diga no, tengo ese dinero dentro de mi disponibilidad y puedo repartir esos dividendos. O como estuvo exponiendo anteriormente Gladys, yo generé mi retención de IDU y cuando tenga disponibilidad le voy a dar a mis accionistas y está establecido dentro del formato de confección de la retención de IDU como pago posterior. Entonces, ahí tenemos que empezar a analizar la reglamentación que ya tenemos y las herramientas que contamos y que tenemos que proceder a la lectura de tal manera que seamos también nosotros asesores de las distintas situaciones que se generen en cada empresa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los riesgos que nosotros vayamos detectando tienen una solución. Y lo que siempre insisto es que esas soluciones tenemos que cobrar. Ahí te quería preguntar justamente, si yo, por ejemplo, decido que voy a pagar cuando tenga disponibilidad, entonces en el momento de la decisión ya tengo que pagar el IDU o recién cuando tenga esa disponibilidad tengo que hacer ese pago también. Si la asamblea dispone la distribución, ya estás obligado. Ok, perfecto. Ya estás obligado a hacerlo. En ese periodo. La retención tenés el plazo hasta fin de mes. Como le digo, si hoy es mi asamblea el 12 y yo voy a distribuir esos dividendos, entonces yo ya tengo que abonar ese IDU. Sí, Va a claro. estar pendiente de pago y yo voy a reclasificar y voy a tenerlo como dividendos a pagar. En el momento que cuente con disponibilidad en el mes de junio o julio, porque dependo de un cobro que Claro. está relacionado a la obtención de un ingreso o tengo un cheque diferido a cobrar y se va a ejecutar en esa fecha, le pago al accionista. Yo ya cumplí con el IDU en tiempo y forma y está declarado. Ahora, lo otro ya es un tema financiero y voy a reclasificarlo. Voy a proceder a un pago. Le menciono que esta parte tiene también un Excel que le vamos a estar conjuntamente con un Excel preparado de los 5 años de que nosotros expongamos de acuerdo al estado financiero que tengamos en ese Excel, ¿verdad? Y va a dar un resultado que le voy a ir mostrando. Primeramente, esta parte nosotros habíamos hecho así un pequeño resumen que también cuenta con un Excel para poder hacer nuestro chequeo, ¿verdad? Ir haciendo nuestras conciliaciones. ¿Algo más, Elsie? Si hay alguna persona que tenga una consulta, porque no quiero hablar yo solo, Ana me conoce que ya empiezo a hablar y me voy ya canalizando en cada estatuto de los clientes e ir viendo, porque la idea es en estos conversatorios compartir conocimientos y de que la clase sea dinámica, ¿verdad? Sí. Que la apertura en cuanto a la resolución de todos los de todas las dudas que tengamos, empecemos a analizar, porque cada empresa, como yo siempre digo, es un mundo aparte. Cintia Soria, no sé si ahora recién alzaste tu manito. Ahí Rosana Costa también. Le escuchamos primero a Cintia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Excelente la clase, muy interesante. Y yo quería, él sí quería preguntarte nomás, esos ingresos que tenemos en la empresa que no son distribuibles, eso también tenemos que clasificar en otra cuenta, ¿verdad? Bueno, Esa reserva, otra reserva. sí, ahí por ejemplo hay dos corrientes, ¿verdad? En este caso, en cuanto a lo que son las empresas de producción, como es el caso que tenés vos, Cintia, los resultados por
ingresos por tenencia, diferencia de precio, nacimiento, son utilidades no realizables, por lo tanto no distribuibles. Entonces, lo que tenemos que hacer y que siempre digo es empezar a reclasificar los balances. Los ingresos operativos versus los gastos operativos generan una utilidad contable. Los ingresos por producción menos los gastos por producción, entonces yo lo voy a destinar a una reserva por resultado, por transformación biológica. Es lo que yo recomiendo, porque si lo dejamos en resultados acumulados, nuevamente ahí vamos a tener una notificación de la DENIT. Anteriormente colocábamos eso en la parte de resultados acumulados no asignados, ¿verdad? Pero la corriente actual es destinarlo a una, o crear dentro de la empresa, porque su giro así lo establece, a un resultado de reserva por transformación biológica y ya dejarlo sustentado en una asamblea y aprobado. Así mismo pasamos. Rosana, te escuchamos. Sí, buenas noches, profe Ana. Buenas noches, Elsie. Quería nomás decirle a Elsie que no se preocupe, que para mí es un placer escucharle porque sabe demasiado y la profe Ana también. Solamente eso. Buenas noches. Gracias, Rosana. Bueno, aquí les pongo un Excel preparado que básicamente corresponde a los 5 años que nosotros vamos a registrar acá de cada uno del 2021, 22, 23, que es la primera apuesta. Este sería la parte donde menciona todo lo que es la empresa, ¿verdad? La entidad, los nombres, el RUT. La segunda parte ahora me va a ayudar para ir pasando, que es la configuración, y acá tenemos un pequeño evolución de las utilidades y reservas dividendos, ¿verdad? Que vamos a disponer en esta parte, o sea, se va a exponer directivamente de lo que nosotros le damos a este Excel de las informaciones que requieren. Después pasamos a lo que es el lista. Bueno, quiero pasar ahora donde dice datos. Este es lista de validación nada más del activo, que acá está. Este es lo que le quiero mostrar de este Excel, que viene exponiendo 2021. Si yo quiero visualizar solamente 21, cargo toda la información, me voy al 2022, me da la opción de pasar al 2022, voy exponiendo todo mi saldo de balance y luego voy a tener un proyectado, que es el motor que yo le llamo acá. Ahora vamos a pasar para mostrarle un poquito más. Estamos sobre la hora, pero acá tengo el motor contable de cálculos automáticos, ¿verdad? Que sale el activo, pasivo, el patrimonio neto, el total de ingresos, costos, gastos y resultado del ejercicio. Revisar, siempre hay que documentarlo, como les digo, revisar todo. Una vez que tengo expuesto, tengo también acá la otra hoja. Y ahora me está ayudando. Tengo el balance, el estado de resultado después de esta hoja y se concilia luego. A ver, ahí está, el balance, el total de cajas, banco, voy teniendo el activo total de forma y me hace una variación también para tener en cuenta, ¿verdad? Es una hoja de Excel completo, que es donde me tiene el saldo completo, saldo comparativo y variaciones, ¿verdad? Del año, que es el que dejamos, el anterior y más el año que estamos liquidando. Este es el resultado. De igual forma se expone. También tengo las variaciones, el porcentaje. Luego tengo utilidades y reservas. Aquí está expuesta todo el resultado del ejercicio de cada año. Es un documento para que los 5 años tengamos nosotros. También tengo la otra hoja. Aquí tengo lo que menciona justamente Elsie y quería mencionarle, ya que traía para no preocuparnos, ¿verdad? Acá dice otras reservas estatutarias, legal, facultativa. De cada año, ¿qué reserva yo tuve? Voy seleccionando. Puedo tener 2, 3 clases de reserva, entonces lo voy exponiendo en esta parte. Luego le expongo del 2021, 22, me da para seleccionar este Excel y al final tengo lo que es un ratito. Acá también tengo objeto, origen, tengo todo ya para ir cargando lo que es mi documentación para tenerlo al día. Control de IDU y dividendo que también tengo, y las notas es expositiva. Vamos a decirle que cada quien tiene que
adecuar o, vamos a decirle, cargarlo más con los datos correspondientes de las empresas, ¿verdad? Es una nota, vamos a decirle, de base que le cargamos acá al final para que ustedes lo tengan como ejemplo, ¿verdad? Esto está, y acá un control final de auditoría y validaciones. Si yo llegué bien, pongo bien los resultados, voy a llegar a este ok, ¿cómo está nuestro ejemplo en la hoja rellenada? Bueno, y este documento lo va a tener Lidera, que es nuestra empresa, ¿verdad? Que lidera nuestras capacitaciones, y conjuntamente con Aura vamos a estar pasando el costo y también dónde pueden adquirir este Excel, que le va a ayudar muchísimo, que ya expone todo allí, y el trabajo, como le digo, adecuar a cada empresa las notas contables referente a esta planilla que vamos a tener de manera útil. Bueno, Aura, de mi parte es todo. No sé si hay alguna consulta acá. Elsie, muchísimas gracias. Gracias por darnos tu espacio también. Como dice Rosana, un placer siempre también ayudarte en esto. Un placer escucharte porque sabes mucho. Y sé que en la próxima clase tenemos también, acá voy a pasar un ratito. Aura, con esto creo que ya quedó claro lo que es nuestra planilla. Voy a pasar lo que es nuestra clase, que va a Sí, estar así mismo. editada. Así mismo, profe, muchísimas gracias. Espectacular la presentación. Hasta yo ya estoy por reclamar mi certificado de este curso con ustedes. Así es que espectacular, profe Ana. Vemos tu pantalla. Un ratito. Antes de finalizar, yo quisiera agradecer a todos por su tiempo y participación. Sé que estamos en un mes en el cual tenemos muchas actividades, tanto laborales y de capacitaciones, pero les insto que la RG 49 es un gran desafío para todos, no solo para fortalecer el control y seguridad dentro de nuestras empresas, sino también va a aportar, como la planilla que estuvo presentando Ana, que estuvo elaborando ella, una herramienta práctica que va a dar una visión más clara y un sustento integral, no solamente de la parte contable, tributaria y societaria, sino también de la responsabilidad en la firma de los estados financieros. Así que quedamos atentos a cualquier consulta dentro del grupo, comentarios o experiencias que deseen compartir, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta capacitación. No sé si ahí se visualiza la pantalla. Creo que salí de vuelta. Ahora vamos a ver si se puede visualizar. Ahí sí. Un ratito. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está. Un ratito voy a poner bien. Bueno, ahí se fue otra vez. Ahí, creo que ahí está. No se compartió de nuevo. Bueno, voy a minimizar nomás porque no se comparte de manera... Un momentito, profe Ana, voy a ver y compartirte desde aquí. Ok. Súper, porque no doy acceso. Ahí volví. Gracias, Nilsa. Te esperamos en el próximo taller, que va a ser de manera más práctica. Vamos a ir trabajando también con las dudas. A pedido de los que quieran participar el próximo taller, queremos hacer, aparte de ir analizando lo que establece la reglamentación, un taller práctico. Pueden participar de ambos talleres.
o de uno solo. Ahí la profe ahora va a estar estableciendo las consultas, los mecanismos de inscripción también. Y la idea es ir aprendiendo en conjunto. Porque como siempre digo, nadie sabe todo y con cada situación y cada empresa vamos aprendiendo. Entonces, lo ideal es ese trabajo en conjunto y le esperamos a los que quieran participar de este taller teórico y práctico que va a estar impartido en 2 fechas, que nos acompañen. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Qué tal, Elsie? Hola, Esteban, ¿cómo estás? Súper, súper espectacular la charla. Quisiera hacer una última consulta, si se puede. Sí. Si se lleva a reserva facultativa, yo tengo la opción de en el futuro decidir si eso voy a distribuir o voy a capitalizar. Así mismo, así mismo. Tus estatutos son los que establecen el marco legal. Aunque en la actualidad se está estudiando y lo que estableció y la controversia que estuvo generando tanto la de NIT, si eso es constitucional o anticonstitucional o no, el marco legal está dentro del Código Civil. Cualquier cambio que yo decida realizar se tiene que modificar la ley. Entonces, si la ley me permite todo lo que está permitido, no está prohibido. Entonces, yo puedo realizar esa situación y generar esa documentación. Solamente que tengo que tener estructurado y documentado. En mi destino de utilidades, yo tengo que colocar ese marco que voy a registrarlo en reservas. Excelente. Y así como hizo la consulta Fernando del tiempo que tengo, es que si es que voy a capitalizar, si es que decido capitalizar, tengo 24 meses, ¿no? Sí. Y si decido distribuir, ¿hay algún tiempo? Si decido después, una vez que ya esté en la reserva facultativa, decido cuánto tiempo tengo para decidir, o existe algún tiempo para decidir si voy a distribuir o si voy a capitalizar. Hasta que llames a una siguiente asamblea. Todas las decisiones tienen que documentarse por asamblea. Si querés llamar y solamente como orden del día hacer cambio de destino, lo podés hacer. Y ahí, ya que tenés el dinero para distribuir entre los accionistas, elaborás la retención, cumplís con el IDU y ese mismo capital ya no forma parte de tu reserva, sino ya son resultados distribuidos. Espectacular, gracias. Bueno, si no hay más consultas, ya pasamos nuestro horario, ahora tiene que volver. Entonces, sí, te agradecemos mucho por acompañarnos hoy. Gracias a todos los que estuvieron mínimamente visualizando todo, ¿verdad? Esto nos espera largo, es el estudio en sí. Para cada empresa es mayormente diferente, entonces vamos a ir adaptando, vamos a ir aprendiendo todos juntos y le esperamos en la próxima clase que vamos a dictar. Acá, Aura, unas palabras. Muchas gracias, licenciada Ana, doctora Elsie. Un privilegio siempre tenerlas en capacitaciones. Es un placer escucharles. Y para el próximo curso les esperamos a todos. Los que ya están en el grupo, mañana compartimos ahí la grabación. Los que todavía no están en el grupo, me pueden escribir a este número que dejé aquí en el chat y les voy a agregar sin problemas. También para el tema de los materiales, me escriben y vemos de pasarles los materiales tanto gratuitos y también los que tienen un costo. Gracias a todos por participar. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Elsie. Gracias, Aura. Gracias por Buenas compartir. noches. Chao, chao. Sí, muchas gracias.